Bienvenidos a esta charla sobre sociedades multiculturales y la importancia del diálogo intercultural. Para comenzar, definamos estos conceptos clave. Las sociedades multiculturales se caracterizan por la diversidad étnica, cultural, religiosa y lingüística en un mismo territorio. Distintos grupos conviven e interactúan dentro de una misma comunidad o nación. El diálogo intercultural se refiere al intercambio, debate y entendimiento mutuo entre personas o grupos con diferentes bagajes culturales. Implica una comunicación abierta y respetuosa de valores, perspectivas y tradiciones distintas. En las sociedades multiculturales, el diálogo intercultural es indispensable para lograr una convivencia armónica y enriquecedora. Promueve la integración, la cohesión social y la paz. Previene conflictos derivados del prejuicio, la discriminación y la falta de conocimiento entre grupos. A lo largo de esta charla profundizaremos en distintas dimensiones de esta relación vital entre diversidad cultural y comunicación constructiva. Espero resulte de su interés. Las sociedades multiculturales se distinguen por la presencia de diversos grupos étnicos, lingüísticos y culturales interactuando en un mismo espacio social. Esta diversidad se manifiesta en diferentes valores, tradiciones, expresiones artísticas, gastronomía, idiomas, religión y cosmovisiones. Cada grupo aporta sus propios elementos culturales al tejido social complejo. La multiculturalidad genera tanto desafíos como oportunidades de crecimiento para una sociedad. Desafíos. Posibles tensiones o conflictos interculturales. Discriminación y racismo. Dificultad de integración de algunos grupos. Oportunidades. Intercambios y mestizaje cultural. Creatividad e innovación. Apreciación de la diversidad humana. Convivencia pacífica y enriquecimiento mutuo. En conclusión, la diversidad inherente a las sociedades multiculturales requiere esfuerzos activos para que se desarrollen de forma integrada, justa y armoniosa. El diálogo intercultural es clave en este proceso. El diálogo intercultural puede definirse como un intercambio abierto y respetuoso entre personas o grupos con diferentes bagajes culturales, creencias y perspectivas del mundo. Este diálogo cumple funciones indispensables en sociedades democráticas multiculturales. Promueve la tolerancia, el respeto y la empatía entre grupos étnicos, religiosos o ideológicos diversos. Facilita el entendimiento mutuo de distintas cosmovisiones y sistemas de valores que coexisten. Permite identificar valores universales y aspiraciones compartidas por toda la comunidad. Genera consensos que llevan a decisiones, políticas e instituciones más inclusivas y representativas de toda la diversidad social. De esta forma, el diálogo intercultural fortalece la cohesión social, la convivencia pacífica, la corresponsabilidad ciudadana y, en definitiva, la calidad de la democracia en contextos multiculturales. Promoverlo debe ser un objetivo primordial para líderes, instituciones educativas y la sociedad civil en su conjunto. El diálogo intercultural puede concebirse como una poderosa herramienta que facilita la interacción entre grupos diversos dentro de una sociedad. Entre sus principales aportes se encuentran: fomenta la cohesión social al crear puentes de entendimiento mutuo entre diversas identidades culturales. Ayuda a prevenir y mitigar posibles conflictos derivados de diferencias culturales, racismo o xenofobia. Fortalece tanto la identidad de cada grupo como la identidad nacional compartida, enriquecida por la diversidad de aportes. Su práctica en el sistema educativo promueve en los jóvenes la comunicación intercultural y la valoración de la diversidad. En síntesis, el diálogo intercultural es una poderosa herramienta para consolidar el tejido social, la convivencia armónica y la integración en contextos multiculturales. Debería promoverse tanto desde las políticas públicas como en los espacios de interacción cotidiana de cada sociedad. Existen muchos textos interesantes, tanto literarios como periodísticos o académicos, que podemos analizar para entender mejor los desafíos y oportunidades de la multiculturalidad. Por ejemplo,
la novela, El detector de metales, de Benjamin Prado retrata la experiencia de un joven sirio que llega como migrante a España, mostrando el choque cultural y los intentos de integración. El ensayo, Cartas persas, de Montesquieu narra con ironía las impresiones de dos persas que visitan la sociedad francesa, resaltando diferencias y críticas culturales de forma humorística. Artículos periodísticos pueden abordar temas como políticas públicas interculturales, conflictos étnicos, expresiones artísticas multiculturales, etc., dando una visión actual de los desafíos. Al analizar estos textos podemos identificar experiencias de choque cultural, dificultades de minorías, expresiones artísticas de grupos étnicos, reflexiones sobre identidad en sociedades diversas, ejemplos de diálogo o conflicto intercultural, entre muchos otros elementos relevantes. Esto enriquece nuestra comprensión de la dinámica social en comunidades multiculturales y el potencial del diálogo intercultural para mejorar la convivencia. La globalización ha intensificado la interconexión e interdependencia entre diversas culturas alrededor del mundo. Esto tiene varios efectos. La migración internacional lleva a una mezcla e hibridación cultural dentro de cada país. El intercambio global de información permite acceder y entender mejor otras culturas. Surgen identidades más flexibles y multiculturales, especialmente entre los jóvenes. Se reducen barreras físicas, pero a veces aumentan barreras culturales y rechazo a la diferencia. La comunicación intercultural se vuelve indispensable para la diplomacia, los negocios internacionales y las relaciones internacionales. La globalización ofrece tanto grandes oportunidades para el enriquecimiento multicultural como riesgos de conflicto entre quienes perciben amenazas a su identidad local. Promover el diálogo intercultural se vuelve aún más prioritario en este contexto global complejo, para construir puentes de entendimiento y convivencia pacífica en la aldea global. La educación y los medios de comunicación juegan un papel esencial modelando actitudes abiertas que saquen provecho de nuestra diversidad creciente. Barreras lingüísticas y comunicativas. Diferencias idiomáticas que dificultan la comunicación directa. Estilos comunicativos distintos que pueden llevar a malentendidos. Necesidad de traducción o mediación intercultural. Prejuicios y estereotipos. Prejuicios inconscientes sobre otras culturas que llevan al rechazo. Percepciones sesgadas y creencias fijas que obstaculizan la apertura mental. Estereotipos transmitidos por los medios de comunicación. Desafíos para la equidad. Relaciones históricas de dominio político y cultural entre grupos. Desigualdad de derechos y oportunidades para minorías. Grupos con mayor y menor estatus y poder en la práctica social. Superar estos obstáculos requiere esfuerzos sostenidos en educación, comunicación inclusiva y políticas activas de equidad e integración intercultural. Pero el diálogo es posible si existe voluntad, empatía, mente abierta y condiciones propicias de justicia social. Aquí algunos ejemplos de casos de éxito en el uso del diálogo intercultural. En España, el movimiento interreligioso Diálogo Transcultural promueve activamente el entendimiento y la convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos a través de múltiples iniciativas comunicativas. En la Unión Europea, el Año Europeo del Diálogo Intercultural en 2008 generó un intenso debate y múltiples proyectos para fortalecer la cohesión social entre los pueblos de Europa en toda su diversidad. En América Latina, los recientes procesos constituyentes en Ecuador y Bolivia incorporaron visiones y demandas de sus pueblos indígenas mediante asambleas deliberativas interculturales. En Australia, los proyectos de reconciliación entre la sociedad blanca y las comunidades aborígenes a través de gestos, memoriales y relatos compartidos ha contribuido a sanar heridas. En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad y Reconciliación generó un innovador proceso de diálogo sobre crímenes del apartheid, con dimensiones interculturales que promovieron la paz. Estos son algunos ejemplos que demuestran el gran potencial transformador que tiene el diálogo intercultural cuando se implementa de manera inclusiva, sincera y sostenida en sociedades multiculturales.
La educación juega un rol fundamental para promover el entendimiento, la comunicación y la convivencia en sociedades multiculturales. En este audiolibro exploraremos estrategias educativas que pueden fomentar el diálogo intercultural y la empatía desde temprana edad. La educación como base. La escuela es el espacio ideal para formar, desde la niñez, personas abiertas a conocer y valorar positivamente otras culturas. Los niños no nacen con prejuicios, estos se aprenden. Por ello, la educación puede orientar sus actitudes hacia la tolerancia, el respeto y la curiosidad por descubrir otras formas de vida. Estrategias educativas. Algunas estrategias clave que pueden implementar los sistemas educativos son: enseñar activamente sobre la diversidad étnica y cultural desde los primeros grados. Incluir en el currículo la historia y los aportes de todos los grupos que conforman la sociedad. Generar espacios de intercambio, diálogo e integración entre estudiantes de diferentes culturas. Usar materiales educativos que reflejen positivamente la diversidad. Promover valores humanos comunes que unen más allá de diferencias. Cierre. Mediante estas y otras estrategias innovadoras, es posible formar nuevas generaciones abiertas a interactuar con empatía y comprensión en la sociedad multicultural que les toca vivir. La educación para la interculturalidad es la clave para el futuro. Y con esto llegamos al final de nuestro audiolibro sobre la importancia crucial del diálogo intercultural en sociedades multiculturales. A lo largo de este recorrido, exploramos el significado de sociedades multiculturales y la diversidad que las caracteriza. Analizamos la función integradora del diálogo intercultural para construir democracia y cohesión social. Vimos su valor para generar entendimiento, consensos y paz en la interacción cotidiana. Enfatizamos el rol fundamental de la educación para formar desde pequeños la apreciación de la diversidad y las habilidades comunicativas que requiere el diálogo intercultural. En síntesis, hemos podido comprender a fondo que el diálogo respetuoso entre grupos diversos es una herramienta indispensable para el enriquecimiento, la convivencia armónica y el fortalecimiento democrático de toda sociedad multicultural contemporánea. Espero que este audiolibro haya contribuido a destacar la relevancia de poner en práctica el diálogo intercultural en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención.